En el día de hoy vamos a considerar por algunos minutos este milagro realizado extraordinariamente por nuestro Señor, relatado por el evangelista Juan. No sé si se habrá dado cuenta usted, pero este es el único milagro narrado por Juan, es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas relatan solo este milagro. Hay otros milagros que están en Juan, que están en Mateo, que están en Marcos. Solo este milagro está en los 4. Y también le acompañan esta narración también a, obviamente, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. También aparece en los 4 evangelios. Este milagro que nosotros encontramos aquí en este evangelio, se puede decir que con él Jesús da entrada para hablar sobre un tema muy importante que va a tratar un poco más adelante, que es el famoso "Yo soy el pan". Esto es como una previa, es como una introducción al discurso que luego Jesús va a establecer con sus discípulos y con sus oyentes sobre que Él es el pan de vida. Muy bien, vamos a considerar nuestro texto, amados hermanos, en 3 puntos. ¿Ya? Primero, vamos a hablar sobre algunas verdades que nos muestra este milagro, recordando que este milagro, por el propio concepto del milagro, es una obra, es una intervención sobrenatural de Dios. Esto no pudo, como enseñan los liberales, que lo que ocurrió fue de que no hubo un milagro, sino que cada uno llevaba su pancito. Llevaba su pancito en el bolso, en la cartera, y cuando Jesús entonces dijo, bueno, ahora nosotros vamos a alimentarnos, entonces oró y cada uno sacó su pan. Pero no que Jesús realmente multiplicó de los 5 panes y los 2 peces, hizo una gran multiplicación. Dicen los liberales, porque los liberales niegan todo lo que sea sobrenatural en la Biblia. Sin embargo, nosotros creemos que esto fue un milagro. ¿En qué sentido? Que es una manifestación sobrenatural de Dios en la materia. Esto no pudo haber ocurrido de otra forma. Aunque con pinzas hubiesen desmenuzado esos 5 panes, no iba a alcanzar. Jamás para 5.000 personas, llevando en consideración que parte baja eran 5.000. Porque el evangelista dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea, probablemente el número llegaría fácilmente a 12 o 15.000 personas. De 5 panes y 2 peces. Entonces fue un milagro extraordinario de la gracia de Dios. ¿Cuál es el número de este milagro en el Evangelio según Juan? ¿Cuál es el número del milagro, de este milagro en el Evangelio de Juan? El primer milagro que Jesús realiza en el Evangelio según Juan es la transformación del agua en vino. Segundo, Jesús sana a distancia al hijo de un oficial. Tercer milagro, Jesús sana al paralítico de Betesda. Cuarto milagro, Jesús multiplica los panes y los peces. Quinto milagro que vamos a ver más adelante, Jesús anda sobre el mar. Sexto milagro, Jesús sana al ciego de nacimiento. Y el séptimo, que es el más potente en el Evangelio según Juan, Jesús resucita a Lázaro.
Bien, todos estos 7 milagros que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan son los 7 pilares en los cuales Juan fundamenta el Evangelio para mostrar o confirmar solo una verdad. Solo una verdad. Todos estos milagros muestran solo una verdad. Primero, que Jesús es Dios y al mismo tiempo es el Mesías enviado. Es el verdadero Mesías. Estos milagros que Jesús hace en el Evangelio de Juan, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, estos milagros no se destinan para convertir a las personas, porque el milagro en sí no tiene ese propósito, el milagro no tiene ese objetivo y tampoco tiene ese poder. En algunos casos sí ocurrieron, de que algunas personas que vieron o que fueron beneficiadas fueron convertidos, pero no todos. ¿Lo recuerda usted de los 10 leprosos? De los 10 leprosos que fueron beneficiados, solo uno volvió, regresó agradecido. El milagro del paralítico de Betesda no se nos informa, no se nos dice de que él manifestó algún tipo de fe en el Señor Jesucristo. Fue beneficiado, pero no se dice que despertó en él algún tipo de fe. Y porque los milagros no tienen este objetivo. Es por eso que este escritor americano llamado Peter Wagner enseña de que para que el evangelismo de la iglesia sea eficaz, el evangelismo debe ir acompañado de milagros. Porque cuando la gente vea los milagros, van a creer. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esta gente aquí van a ser alimentados. Y no fueron los 5,000 que después siguieron a Jesús. O sea, muchos de ellos lo siguieron, pero lo siguieron no por devoción, no lo siguieron porque lo amaban, porque se sintieron profundamente pecadores y fueron convertidos. Ellos después lo siguieron por los panes y los peces, porque ellos buscaban un beneficio de orden material. Y es por eso que en el capítulo 6, que es tan fuerte, tan impactante, cuando Jesús empieza a endurecer aún más, a poner más rudo su discurso, dice la Biblia que muchos entonces se alejaron. Muchos ya dijeron, esta palabra es demasiado dura. Y el propio Señor se vuelve hacia sus discípulos y le dice, ¿vosotros también queréis iros? Y Pedro dijo aquellas palabras, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El milagro en sí entonces, o los milagros, no tienen el propósito de convertir o de producir fe. Los milagros tienen el propósito de mostrar la autoridad de aquel que los hace. El milagro tiene el objetivo de mostrar que el que está allí no es solo un profeta, es mucho más que un profeta. Es el propio Dios entre los hombres. Estos milagros fueron más potentes que la manifestación de la divina providencia, que nosotros la vemos en todos los días. Es un milagro. Pero a veces casi que ni siquiera la percibimos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros respiremos, que tengamos salud. Eso es una obra de la divina providencia. El hecho de que nosotros tengamos lluvia es obra de la divina providencia. Dios manda la lluvia. El hecho de que nosotros tengamos alimentos. ¿Cuánto pan se gasta para alimentar solo la población aquí de esta ciudad? ¿Cuánto pan para mantener a la región? ¿Cuánto pan se gasta para mantener un país, un continente entero? Y todos los días. Y esa es una obra de la divina providencia. Sin embargo, un milagro es una intervención directa, sobrenatural, donde no había posibilidad de que por alguna obra natural eso pudiera ocurrir. Por ejemplo, cuando Jesús transforma el agua en vino, eso es imposible. O cuando Jesús sanó a distancia al siervo del oficial. O cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Nadie pudo hacerlo, solo Él. Y en este caso ahora cuando Él multiplica los panes y los peces. Entonces, en primer lugar, este milagro
que ocurre exactamente cuando Jesús bendice estos elementos, los 5 panes y los 2 peces, entonces empieza a ocurrir una transformación o una multiplicación sobrenatural en aquellos canastos donde aquel muchacho tenía estos elementos. Jesús los bendijo y luego los repartió. Los panes y los peces que no fueron hechos, que no fueron preparados, esos panes, claro, los 5 sí, pero el resto no. Fueron panes que no fueron preparados, que no fueron amasados, que no se les colocó levadura, y sin embargo aparecieron, se multiplicaron de lo que ya había. Y los peces que no estaban en el mar, de repente empezaron a brotar y a brotar y a brotar. Y esos peces no aparecieron crudos, aparecieron listos para el consumo, así como los panes, una manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este primer milagro, lo primero que nos habla confirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. No puede ser diferente. Nadie nunca jamás pudo haber hecho las obras que Jesús hizo si realmente la naturaleza divina no estuviera presente en él. Esto también para nosotros es un gran consuelo. Es un gran consuelo porque Jesús está entre nosotros hoy. Jesús está consciente de la necesidad que hay. Jesús sabe de cuáles son las necesidades de las personas. Las sabe. Ahora yo le pregunto a usted, esta multitud ni siquiera pensó. Los discípulos siquiera se percataron, porque más adelante, en el Evangelio, según Marcos, dice el evangelista que ni siquiera los discípulos entendieron este milagro. Porque como que empezaron a brotar los panes, los peces, y empezaron a repartirlos y a repartirlos. La multitud no percibió. Malagradecida, no percibió que allí había ocurrido una manifestación sobrenatural. Y los discípulos tampoco entendieron. Porque Marcos va a decir, porque ellos aún no habían entendido sobre la multiplicación de los panes y los peces, porque sus ojos aún estaban vendados, ciegos, aún no entendían. Y es por eso cuando Jesús les dijo, pasad al otro lado y guardaos de la levadura de los fariseos o de Herodes, ellos dijeron, nos está diciendo eso porque no trajimos pan, porque tenían un pan para 12. Y Jesús ahí les dice, vosotros aún estáis sin entendimiento, porque ellos no habían entendido lo de la multiplicación de los panes y los peces. Pero no los critiquemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo, domingo tras domingo. Cuando escuchamos, entra y sale, y a veces ni entra, porque estamos solo de cuerpo presente y con una terrible lucha para poder agarrar algo, para poder concentrarnos, porque estamos sumergidos a veces en nuestros temas personales. Este milagro nos confirma entonces que Jesús es Dios, una de las verdades fundamentales de la Biblia. Es una de las partes elementales de la doctrina de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios. Y Jesús, como es Dios, Él tiene un poder sobrenatural. Él tiene todo el poder en su mano. Y estas personas no se dieron cuenta que necesitaban un milagro, y Jesús hizo un milagro, sin que siquiera ellos lo pidieran. Porque aquí no hubo un clamor.
Así también Jesús a veces interviene poderosamente en nuestras vidas, a veces sin que siquiera lo pidamos. Pero también aquí hay una nota de consuelo. Realmente, como nosotros creemos, Jesús es Dios. Y no estaría de más preguntar hoy, ¿no será que entre nosotros aquí haya alguien que necesite un milagro? Que nadie sabe de la necesidad, que nadie sabe del dolor, de la aflicción, de la enfermedad, del problema familiar o de todo aquello que le puede acongojar. Pero Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas y Él puede hacer aún hoy milagros extraordinarios para la gloria de Dios y para estimular, porque eso sí lo que hace el milagro. El milagro no crea, no genera fe, pero sí estimula la fe en los que ya son cristianos. Dios puede obrar de tal forma que todos nosotros podemos ir directamente al Padre a pedir en el nombre de Jesús que pueda intervenir caso haya alguna necesidad. Porque para Dios no hay nada imposible. Pastor, no puedo ser mamá. No puedo. No tengo por dónde experimentar la maternidad. Y anhelo mucho ser madre. Y ya los médicos dijeron que no se puede más. Pero oremos, clamemos a Dios. Y en algunos casos llegaron 3, no de una. Quedó embarazada. Y en varios casos más. O de un marido terriblemente incrédulo. Una oposición terrible al Evangelio. De repente Dios cayó enfermo y empezó a escuchar los pasos de la muerte. ¿Y quién se resiste ante los pasos de la muerte? Y se rindieron y fueron transformados y fueron convertidos. A pesar de que lucharon 40 años contra Dios y contra el Evangelio. Segunda verdad que encontramos aquí. Este milagro que Jesús hizo nos muestra o nos enseña el oficio real que tienen los ministros de Dios, que tienen los ministros del Evangelio, el oficio real que tienen los discípulos del Señor. Porque ellos multiplicaron los panes y los peces. ¿A ellos se les ocurrió crear esto? Ellos dijeron, Señor, despídelos, que se vayan a sus casas, que entren en las aldeas y que compren, porque ya se hace tarde. Y en los otros evangelios está la orden, dadle vosotros de comer. Y es por eso que Felipe dijo, ni 200 denarios serían suficientes para alimentar esta multitud. 12.000 personas aproximadamente. ¿Quién va a alimentar un estadio entero? ¿Y de dónde vamos a ir a comprar pan? A estas horas. Vamos a ir a comprar pan para alimentar tamaña multitud. Es imposible. Pero ellos no hicieron el milagro. Pero sí lo que ellos hicieron, repartieron lo que Jesús había hecho. Por eso el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, que en los otros evangelios dice, los bendijo. Jesús bendijo los alimentos, hubo una bendición especial de Dios allí, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, ¿cuánto querían? Hasta que se saciaron, o hasta que se hubieron saciado. Esto nos habla entonces del ministerio oficial que tiene todo pastor, todo misionero, todo discípulo de Cristo.
Esto es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos pasar hacia los otros lo que Cristo ha hecho, sin quitar y sin aumentar, sin cuestionar nada. ¿Pero por qué? No merecen que se vayan a sus casas. Te están diciendo que los repartas. ¿Y repartir qué? Los panes y los peces. Y nada más. Y esta es la función que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos tomar el Evangelio representado aquí por los panes y por los peces y debemos repartirlo. ¿Pero repartir qué? El Evangelio, tal cual está escrito. Porque la bendición de Dios está sobre estos alimentos, no sobre otros. Y aunque a nosotros nos parezca el Evangelio que sea rudo, que sea exigente, que sea elevado, que sea muy difícil, nosotros debemos hacer lo que el Maestro dijo. Hay que repartirlo. Porque la bendición de Dios está sobre esos elementos. Y esta es la tarea de todo ministro del Evangelio. Recibir el pan y repartir el pan al necesitado. No hay que inventar nada. Así que si usted un día se propone derechamente entrar en el ministerio, o ser un misionero, o ser un ganador de almas, y usted dice así, pero el Evangelio es muy rudo. Hay que contar unos par de chistes al medio. Hay que ponerle más color. ¿Para qué tan serio? ¿Para qué tan mostrar esto como que fuese algo terrible? No, yo lo voy a hacer diferente. Nosotros no estaríamos siendo fieles a lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí no hay que inventar nada, no hay que alterar nada, no hay que sacar nada. Lo que Cristo nos dejó, eso nosotros debemos repartir. Jesús nos dejó, en este caso aquí están los panes, los peces, representados aquí, si lo pudiéramos decir así, por el Evangelio. Y este Evangelio, el antiguo Evangelio, no modificado, no alterado, no adulterado, es este Evangelio. Si nosotros queremos matar el hambre y la sed de las personas, es este Evangelio que nosotros tenemos que proclamar, no otro. Nuestro trabajo que nuestro Señor nos dejó es hacer que este alimento llegue a las personas. Ni siquiera nuestro trabajo es hacer con que el pan o los panes y los peces sean valorizados por las personas. Usted ve que Pedro y los demás discípulos dijeron, ya pues, vamos a darle un aplauso a Jesús. Aquí no sé si ustedes se dieron cuenta, pero habían 5 panes y habían 2 peces. Aplausos para Jesús. ¿Vamos a valorizar a este glorioso Salvador? No, porque esto no es nuestro trabajo, hacer que la gente valoricen la palabra. Nuestro trabajo, como ya ha sido dicho anteriormente, nuestro trabajo es hacer que la palabra llegue al oído de las personas. Y el Espíritu de Dios ha de empujar esa palabra para que entre en el corazón de aquellas personas. Pero nuestra tarea es colocar la palabra en el oído, en el corazón. Solo la pone el Espíritu Santo de Dios. En este caso, nuestro deber es ser fieles a lo que Cristo nos dio y no inventar nada. No cabe a nosotros juzgar los métodos de Dios. Ay, muy fuerte. No voy a hablar sobre pecado. Y si no se va a ir la gente, vamos a quedarnos 4. ¿Y qué importa? Es mejor que estemos 4 y con Cristo, que tengamos una multitud y Dios no esté presente. Y aunque nademos en dinero por causa de la multitud, ¿de qué sirve todo eso si Dios no está? Si lo que más importa es su presencia. Y su presencia es garantizada a su pueblo a medida en que su pueblo es fiel. Cuando el pueblo se desviaba, véalo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se desviaba, Dios estaba con ellos. Juicio. Caían en las manos de sus enemigos.
Dios los disciplinaba hasta que se arrepentían y volvían a Dios. Nuestra tarea es distribuir con fidelidad el mensaje que Cristo nos ha dado. ¿Será que es demasiado difícil? Tal vez sea difícil para aquellos que están preocupados con la gloria del hombre, con la gloria de los hombres, con caer bien, con agradar a las multitudes. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Gálatas que si nosotros tenemos por intención agradar a los hombres, ya no podríamos ser ministros de Cristo. Esa es nuestra tarea. Si hacemos eso, pasar lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo hizo, pasarlo adelante a las demás personas, nuestra tarea, dice Riley, ya ha sido cumplida. Ya hemos sido fieles. Pero ¿qué han dicho algunos inteligentes? Inteligentes según el mundo. El evangelio es muy rudo. Eso aleja a las personas. Vamos a alterar un poco. O vamos a sacarle ciertas cosas. Entonces vamos a agregar a este evangelio que si las personas adhieren al evangelio, pueden ser ricas, pueden ser sanadas, pueden tener grandes propiedades, van a prosperar materialmente. Entonces si tú no tienes auto, tú vas a tener un auto. Y no va a ser cualquier cacharro, va a ser el auto del año. Porque somos hijos del rey. Nosotros no nos vamos a enfermar nunca. Porque Él llevó nuestras enfermedades. Un evangelio modificado. Y este evangelio modificado es el que ha infectado nuestro país. Y se dice que Chile es un país cristiano. ¿Y cristiano de qué forma? Miren cómo está la sociedad. ¿O le vamos a echar la culpa a los extranjeros del caos que hay? Si esto ya venía de tiempos. Porque cuando el evangelio se mezcla con elementos que no están en la palabra de Dios, como con filosofías o con modismos o con cualquier filosofía que vaya contra la palabra de Dios, la bendición de Dios no está. Muchos pastores han modificado el evangelio. Hace tiempo atrás escuché un pastor que decía de que no se puede condenar, la iglesia no puede condenar la homosexualidad. Porque esa fue condenado en el pasado, dentro de una cultura determinada. Pero ahora no puede más porque la sociedad cambió. El hombre ahora es otro, la sociedad ahora es otra. Y no puede ser que por 2 o 3 textos bíblicos estemos mandando a los gays a la condenación. Y dijo él, la iglesia tiene que reinterpretar la Biblia a la luz de la cultura. Eso es modificar el evangelio. El evangelio verdadero no acepta cambios, no acepta transformaciones. Si te gusta, amén. Pero si no te gusta, amigo, nosotros no podemos hacer nada. Y tú tienes el deber de congregarte en una iglesia que te dé el pan verdadero, el pan fiel. Y este pan tiene un sello, que es el sello de la palabra. Entonces, como lo hacían los bereanos, que cuando llegó el apóstol Pablo a comunicar el evangelio, ellos veían, así como cuando nosotros compramos una ropa, ahora con estos escándalos que han ocurrido de ropa falsa, entonces uno se va a la etiqueta para verificar si realmente es original. Así también nosotros. Y tú también debes verificar si el evangelio que está siendo predicado es un evangelio original, es un evangelio verdadero, es un evangelio auténtico. Porque solo ese evangelio auténtico y verdadero sacia el alma del hombre. Un evangelio adulterado no va a producir el efecto que Dios intencionó. Es por eso que en segundo lugar este milagro nos muestra el oficio de los ministros. Pasar adelante lo que Cristo colocó en nuestras manos. Nada más. Y no intente usted colocarle perfume al evangelio. No intente ocultar
lo rudo del Evangelio, la cruz del Evangelio. O como a veces unas personas evangelizan, dicen, mira, yo te invito a mi iglesia para que vayas a escuchar la palabra, pero sin compromiso. Ya le estamos diciendo a la persona, no te comprometas, no te comprometas, sin compromiso. Debemos predicar el Evangelio tal cual nos ha sido presentado por nuestro Señor. Para terminar, este Evangelio, este pan, es el que sacia. Dice el texto sagrado que todos se alimentaron y todos quedaron saciados y sobró. Sobraron 12 canastas llenas y a pesar de todo eso no entendieron o entendieron mal. Vieron a Jesús como un futuro rey que podría doblegar sus adversarios y mantener la mesa de la casa llena de alimentos siempre. Quisieron hacerlo rey, pero él no aceptó. El Evangelio, que esto es lo que vemos en tercer lugar, el Evangelio, que es el pan, representado aquí por los panes y los peces, es suficiente para suplir las necesidades más profundas del alma. Solo Cristo puede suplir, llenar el vacío que hay en el alma de las personas. No será la psicología, no serán los placeres de este mundo, no será el amor de un hombre, el amor de una mujer. Porque yo soy así, porque no ha llegado el amor de mi vida. Y aunque estés bien casado, incluso con un cristiano, como tiene que ser la cosa, eso tampoco es garantía, porque el matrimonio no llena. No llena. Quien llena es Cristo. El matrimonio puede cubrir necesidades emocionales, físicas, pero no de naturaleza espiritual. Las espirituales solo las suple nuestro Señor Jesucristo. En otro sentido, Jesús es el pan y el pescado que lo tenemos aquí. El mensaje de la cruz es suficiente para saciar las necesidades más profundas de toda persona, en todos los tiempos, en todas las edades. En este milagro nosotros vemos un anticipo de lo que iría a ocurrir más adelante. Jesús es el pan. Su cuerpo va a ser partido y multiplicado para saciar las necesidades del mundo entero. Su cuerpo fue partido. Su cuerpo es un alimento para multitudes incontables de personas. Solo Cristo es capaz de saciar toda hambre de naturaleza espiritual. Solo Él lo puede hacer. Nadie más. Nadie más puede. Es por eso que termino con 3 preguntas para todos nosotros. ¿Usted ya se alimentó? ¿Usted ya creyó? ¿Usted ya entregó toda su alma, todo su corazón a Cristo Jesús? ¿Ya rindió su vida a Cristo? Sin reservas, sin temores, confiadamente ha entregado todo a Cristo. E incluso hoy está preparado para morir, para dejar este mundo, caso sea necesario. Lo más importante de esta vida es conocer a Cristo. Cristo perdona, Cristo sacia, Cristo llena. Dice la palabra que aquel que cree en Él, de su interior fluirán ríos de agua viva.
Es probable que nosotros ni siquiera hayamos tocado el borde de sus vestidos. Es por eso que vivimos deprimidos, con diferentes achaques en el alma, y pensando que una pastilla puede equilibrar nuestras emociones, cuando nuestros problemas son de naturaleza espiritual. Solo Cristo puede llenar, saciar el alma de una persona. No es el sexo, no es el dinero, no es la fama, no es el éxito, no es la compañía de la gente, no es el reconocimiento de los hombres, no es la gloria de este mundo, porque muchos las han alcanzado y quedaron peores. Vea lo que ocurrió con Elvis Presley. Vea lo que ocurrió con Michael Jackson. Vea lo que ocurrió con Marilyn Monroe, la mujer más sexy del siglo. ¿Y en qué terminaron? ¿Y por qué terminaron así de una forma tan terrible? La esencia no estaba. La esencia no estaba. La esencia es Cristo. El pan de vida es Cristo Jesús. ¿Tú ya te has alimentado de este pan? No se engañe. No se engañe. No acepte un evangelio modificado. Y no deje que sus emociones lo engañen. Buscando saciar las necesidades en cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo. Se lo voy a decir claro como un buen médico. Tú aquí estás en un buen lugar, en una buena clínica. Sométete al tratamiento de Dios y verás que serás verdaderamente feliz. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Conozco solo en 30 años de ministerio, conozco solo 3 casos raros. 3 casos raros que yo nunca vi, solo he visto 3 veces. De 3 mujeres que me dijeron así: estoy enamorada, no es cristiano y soy feliz con él. La iglesia no acepta, así que me voy. Pero tú sabes lo que estás haciendo, sí, sé, pero no estoy dispuesta a cambiar. Y estoy muy feliz. Eso es trágico. ¿Cómo ser feliz dándole la espalda al Salvador? ¿Cómo ser feliz sabiendo que aunque la conciencia diga, échale, es tu vida, dale, aún eres joven, dale? ¿Tener paz en el alma? Y hasta la belleza física la pierden. Además que generalmente se meten en estos 3 casos mencionados. Las personas con las cuales se metieron no eran personas libres, no eran cristianos y tampoco eran libres. Entonces, más problemas aún. No se engañe. No se engañe. No se iluda. Voy a abrir un negocio y voy a ganar dinero. Y esto me va a dar estabilidad. Pero este negocio, solo hay un problema. Se choca con la fe. Pero si las personas no me compran a mí, les van a comprar a otro. Entonces voy a abrir una botillería. Voy a abrir un motel. Porque eso da dinero. Puedes tenerlo. Puedes alcanzarlo. Pero no contarás con la bendición de Dios. Y en el día de tu muerte, llama a tus clientes. No me llames a mí. Porque cuando uno estaba aquí dispuesto para poder ayudar, rebeldes. No, pastor, no, si estoy enamorada. Y en la iglesia no hay nadie que me ame. Y se fueron
Y se fueron. Con una compañía, pero no con la bendición de Dios. Cristo es el pan verdadero. Y es mejor que pasemos por dificultades aquí en esta vida, soledad, tristeza, dolor, lo que sea, pero con Cristo. ¿Qué sin Él? Porque ahí sí que es difícil. Pasar en esta vida es difícil. Peor sin Cristo. Mucho peor. Mucho peor. Así que ahí tenemos el pan, ahí tenemos los peces, ahí tenemos el alimento que Jesús nos ha proporcionado. Nosotros tenemos que pasarlo. Y ustedes, todos nosotros, debemos recibirlo y alimentarlo. Y alimentarnos de estos alimentos en la convicción que van a suplir nuestras necesidades. Una vez conocí una abuelita que tenía cara de ángel, piadosa como nadie. Ella debe estar ya con el Señor, que yo era muy muchacho aún. Y ella decía que, viuda, dijo, a veces, pastor, tengo solo pan duro. Ni siquiera tengo mantequilla, tengo pan duro con té. Pan y té. Pero cuando como, se me caen las lágrimas de gozo y de paz. Y doblo mis rodillas y el sol está ahí. Y cuando me levanto ya está oscuro. Y hay una paz que excede a todo entendimiento, que llena mi alma. Esa anciana se alimentó de estos panes y de estos peces. Y a mí me gustaría que todos nosotros hiciéramos lo mismo. Por eso la pregunta es, ¿usted se alimentó verdaderamente? ¿O usted está como quien cuando va a un cóctel? Me gusta solo esto. Me gusta la música. Me gusta la comunión. Pero la doctrina, no me gusta esto. No me gusta solo esto. O es todo o nada. Segunda pregunta. Usted que ya se alimentó, ¿usted ha compartido este alimento con otras personas? O sea, ¿recuerda usted los leprosos cuando entraron en la ciudad y encontraron pan y ellos se saciaron y después dijeron, se miraron unos con otros y dijeron, ¿cómo podemos nosotros estar aquí siendo que el pueblo está sufriendo? ¿Usted ha compartido este alimento del cielo con los necesitados? Varios van a decir, no quiero, no lo necesito. No. Estamos predicando, o empezamos a predicar en la calle, y yo por lo menos empiezo así. Buenos días, voy a leer la palabra del Señor, o Jesús dijo, y veo unos cuantos. Y se va. Así como, los quiero ver en el día de la muerte. Los quiero ver en el día que tengan que ver el brillo del bisturí. Cuando le diga que tengan cáncer, a ver si van a decir así. A ver si son realmente hombres. No todos van a recibir este pan. Pero algunos sí lo van a recibir. Y qué gozo es escuchar después de tantos años, yo conocí el Evangelio por causa de este hermano. Este es un gozo que me acuerdo, yo no sé mucho de contar experiencias, pero hoy creo que me dio. Recuerdo que una vez visité una familia muy católica, y ellos querían aprender español. Entonces yo iba ahí a compartir, a hablar. Creía yo que hablaba español bien, pero bueno, iba. Y de repente había de esa familia, y esa familia era muy rica, en el norte de Brasil. Muy católica. De repente se me acercó un lolito de unos 14 años, me acuerdo, y me dijo, ¿qué haces acá en Brasil? Yo le dije, estudio. ¿Y qué estudias?
estudio teología. ¿Y qué es eso? Nunca he escuchado esa palabra. Y le dije, bueno, la teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la persona de Dios. Ah. Y fuimos a la terraza. Y le hablé del Evangelio. Después de 30 años, un día recibo un mensaje por las redes sociales. Miguel, esa conversación en la terraza cambió mi vida. Yo hoy vivo en Estados Unidos. Yo soy casado con una mujer cristiana y yo conocí el Evangelio. Pero todo empezó allí. O cuando un día pasé por la Lauri y había una joven en una puerta sentada y me acerqué y le dije, hola, ¿qué haces acá? Oh. Y le hablé del Evangelio. Después de 40 años, todavía. O un compañero de curso, desordenado, mujeriego. Lo evangelicé hasta hoy en el Evangelio. Y tantos otros. Es un gozo para nosotros compartir el pan de Dios. Mire, muchos lo van a rechazar. Muchos van a decir, sal. Ya empezaste ya. Tan radical, tan. Pero hay otros que lo van a recibir. Y otros lo van a escuchar. Y después va a caer la ficha. ¡Pah! Es por eso que cuando lleguemos al cielo, no faltará alguien que va a decir, yo estoy aquí en el cielo en la gloria, porque este hermano un día estaba en la feria y yo estaba en el tercer piso muriéndome de dolor y me levanté como pude y corrí la cortina y escuché todo lo que dijo. Nosotros nunca supimos, pero el Espíritu de Dios hizo la obra. Debemos compartir, como los discípulos lo hicieron, el pan de Dios. Y los que rechazan el pan, no va a ser el amor por un hombre o por una mujer que los va a llenar. Tampoco va a ser el éxito profesional, ni la prosperidad material, ni la fama, que tengo como 40.000 seguidores. La fiebre hoy, banal, la fiebre tan superficial. Eso nos llena. Cristo llena. Y lo llena todo. Que Cristo llene hoy todas, usando una palabra del Antiguo Testamento, que Cristo llene todas las cefelas de nuestras almas. Las cefelas son las vegas, los valles, todos los vacíos, que Cristo los llene por completo, para la gloria de su nombre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Si alguien hoy necesita un milagro, tú puedes, Señor. Yo no puedo. No puedo hacer milagros, pero tú sí puedes. Tócanos, Señor. Y suple nuestras necesidades para la gloria de tu nombre. Y que los que ya somos cristianos podamos ser fieles en pasar a los demás el pan que Cristo ha multiplicado para su gloria. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos completamente de tu Espíritu, Señor. Y que así podamos estar saciados completamente de ti. Pedimos, Padre, también por nuestro país en el día de hoy, que tú tengas misericordia de nuestra patria
y que nos dejes claro, Señor, que no es quién gana hoy, quién va a cambiar nuestro país. Nuestro país solo lo puede cambiar Cristo, solo el Evangelio, solo la verdad. Padre, haz tu voluntad, Señor, por medio de nosotros también. Te agradecemos tu santa compañía y bendición. En el nombre de Jesús. Amén.